Esto lo que nos preguntamos todos es a partir de ahora cuál es el posible escenario que podemos ver en Medio Oriente, entendiendo que ya es un hecho que el conflicto escaló y hemos visto la participación ahora directa de Irán. Hemos visto, creo, si no me equivoco, fue en abril cuando Irán atacó a Israel, sin embargo, no fue tan contundente como ha sido esta vez luego de la muerte del líder del Hamas. Bueno, siento yo que lo que puede suceder es que o se puede escalar mucho más la situación con el involucramiento incluso de varios gobiernos de la región, tanto en la parte militar como en la parte diplomática, o lo que suelo pensar que puede suceder con mayor probabilidad es la idea de que tanto Irán como Israel siguen atacando desde una estrategia proxy, es decir, desde una guerra de tipo delegada. En ese sentido, creo yo que tanto Israel como Irán han sacado mucho provecho de este tipo de guerra, porque no simplemente en el caso de Israel ha tratado de descabezar y lo ha hecho a Hezbollah y otras organizaciones que obviamente apoyan a Irán, sino que también Irán también trata de cubrir sus flancos y obviamente tratar de no llevar a su propio territorio este tipo de disputas, este tipo de guerra, porque obviamente eso sería para ambos países pues muy perjudicial, no tanto en términos económicos como en términos obviamente humanitarios. Entonces creo yo que lo más probable que suceda es que se continúe con este tipo de acciones de guerra delegada, pero siempre habrá líneas rojas en las cuales a lo posible estaremos obviamente a puertas de que la región pues vuelva a ser un polvorín y obviamente termine por hacerse una guerra de tipo mucho más regional, en donde obviamente se involucren no solamente las milicias que han estado obviamente muy activas contra Israel, sino que incluso varios gobiernos podrían estar interviniendo en ese tipo de conflicto. Exacto, Manuel Camilo. Y hablas de una guerra delegada, pero eso podría ser de un lado, pero quizás no del otro. Por ejemplo, tenemos a Estados Unidos que ahora se ve involucrado en una defensa también de Israel luego de que éste sea atacado. El rol que está jugando Estados Unidos es muy particular porque por un lado está tratando de buscar una salida negociada y esto lo ha hecho durante los últimos meses junto con Qatar y junto con Egipto, pero ciertamente lo que está haciendo Israel termina por beneficiarlo. Al final de cuentas, uno de los motivos que une tanto a Tel Aviv como Washington, pues es la idea de afrontar la guerra contra el terrorismo. Y una de las, digamos, agrupaciones más significativas en términos del terrorismo, pues es Hezbollah. Entonces creo yo que Estados Unidos está en un equilibrio un tanto peligroso porque obviamente si sigue avalando con cierta, digamos, insistencia lo que está haciendo Israel, pues obviamente puede estar cruzando líneas rojas que a lo mejor Irán y otros países pues obviamente no están considerando tolerar. Pero también es cierto que lo que está haciendo Israel demuestra hasta qué punto Joe Biden es lo que se conoce, iba a colocar una metáfora, lo que se conoce en ciencia política como un pato rengo. Un pato rengo es básicamente una figura sin autoridad que va de salida. Y esta es, la situación en la que está afrontando Joe Biden, pues obviamente estos últimos meses de presidencia y que obviamente está explotando al máximo Benjamín Netanyahu, pues obviamente atacando estas posiciones tanto en el Líbano como en Yemen. Entonces creo yo que Estados Unidos está en esa disyuntiva de tratar de sacar el mayor provecho a las acciones de Israel desde la guerra del terrorismo, pero también pensando un poco hasta qué punto de las acciones que realiza Netanyahu cruzan líneas que de alguna forma pueden perjudicar las iniciativas de paz que tiene Washington en la región. Y ahora se espera una respuesta contundente de parte de Israel. ¿Qué tan preparado podría estar Irán para esto? ¿Qué podríamos esperar? Y además hablábamos de Estados Unidos, pero ¿qué papel podría también tener China en este aspecto, entendiendo que Pekín es un socio comercial principal de Irán? Sí, es algo interesante en la región porque Estados Unidos al involucrarse con Israel ciertamente tiene lazos y una cooperación militar muy estrecha. Y esto pues obviamente le da mucha ventaja en términos estratégicos frente a un Irán que efectivamente no está preparado para una guerra, por eso la idea de afrontar una guerra de tipo delegada porque eso le permite reducir costos. Y en el caso particular de China siempre tiene esta cooperación más con países relacionados con el antagonismo frente a los Estados Unidos. De hecho hay una política en Irán que se conoce como la política de mirar hacia el este. Y esa política de mirar hacia el este, pues obviamente tiene dos grandes polos. Por un lado Rusia y por el otro lado está China. En el caso de Rusia es muy evidente que efectivamente Irán ha proveído drones y armas para
que Rusia siga su confrontación frente a Ucrania. Y en el caso de China, pues realmente frente a las sanciones, termina siendo una válvula de escape para tratar de evadir estas sanciones y obviamente mantener a flote la economía. Entonces creo yo que estos dos lazos le permiten a Irán, a pesar del aislamiento en el cual se encuentra y a pesar obviamente de las acciones que pueda emprender Israel, tratar de sobrevivir. Pero sin embargo no va a salir indemne, digamos, de una confrontación directa. Esto puede tener más repercusiones negativas en el lado de Irán que en el caso de Israel. Y ahora el juego diplomático, Manuel Camilo, entendiendo todo lo que está sucediendo de las diferentes partes que se tendrán que involucrar ahora, y hemos visto lo que ha sucedido recientemente, que Israel declara persona no grata al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Sí, ciertamente este conflicto, primero con Hamas y después con otros grupos, otras milicias rebeldes que obviamente pues terminan siendo adversarias de Israel, pues ha demostrado que el derecho internacional se está volviendo un tigre de papel. Ciertamente en su momento asustaba y otras veces, como lo estamos viendo en estos momentos, simplemente se pasa por encima de él. Y lo que estamos viendo es que el sistema internacional está privilegiando la voluntad y obviamente los recursos que tienen los estados para emprender sus acciones. Creo yo que, y particularmente aquí, Estados Unidos tiene una gran responsabilidad y es cómo dejar que su aliado haga y deshaga en la región sin tener una sanción frente a ello. Porque obviamente lo que estamos viendo es que las sanciones y obviamente las acciones que tratan de impedir que Israel siga generando este tipo de guerra y obviamente escalando mucho más el conflicto, pues se están dando desde la Corte Penal Internacional por las cuestiones de genocidio, pero es algo que avanza muy lentamente y es obviamente promovido por países del sur global. Entonces creo yo que Estados Unidos tiene una gran responsabilidad en estos términos de mantener a su aliado dentro de las líneas del derecho internacional, así como, por ejemplo, pues trata un poco de buscar una solución pacífica para Medio Oriente y particularmente pensando en que pues, los Estados Unidos, desde la retirada de Afganistán, pues no ha tenido un papel muy prominente en la región. Y el peso además que tiene Estados Unidos de defender a Israel en medio de todas las condenas internacionales y distintos casos que incluso están abiertos con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. Manuel Camilo, muchísimas gracias por acompañarnos este miércoles de Noticias Globovisión Internacionales. Muchas gracias, Trina, por la invitación y un saludo para la audiencia de Globovisión.